Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com. Esta vez vamos a tener un podcast especial Silicon Valley Bank, ya que la ocasión lo requiere y porque una vez más vemos que la información pública en los medios de comunicación le faltan, como mínimo, para decirlo suave, contenido. O como mínimo la verdad de lo que está sucediendo. Y como Oportunidades en Bolsa, el objetivo de OB fue fundar una revista en la que realmente se diera información de calidad útil para el inversor de largo plazo, y este es el objetivo de la revista que publicamos cada mes, presentando esta empresa explicada con todo detalle y hacemos un seguimiento de la rentabilidad de estas empresas publicadas, con lo cual transparencia, sensatez y objetividad en estas revistas. Y esta vez publicamos el podcast porque se está diciendo que la caída de Silicon Valley Bank básicamente se debe a inversiones en bonos del Tesoro norteamericano. Y como nos hemos dado un paseo por el balance de Silicon Valley Bank para estudiar el caso y hemos visto que esto no es cierto, pues hacemos un podcast público para que, con datos oficiales publicados en los últimos resultados y los datos oficiales de la SEC, es decir, no vamos a utilizar datos de la presentación de resultados del PowerPoint de la compañía, sino los resultados que se publicaron en el 10K de la SEC de Silicon Valley Bank, veremos que la estructura de los activos de esta compañía, la mayor parte de los activos no eran deuda gubernamental, bonos del Tesoro norteamericano, sino que eran, señores y señoras, ni más ni menos que valores respaldados por hipotecas. ¿Les suena, no? Esto suena a crisis financiera 2007-2008. Así que empezamos con este nuevo podcast. Empezamos con el aviso legal, ya que vamos a dar información sensible y no queremos asumir ninguna responsabilidad de lo que vamos a decir, y con lo cual empezamos. El contenido puede ser aproximado y debe entenderse como una opinión, por lo tanto no debe bajo ningún concepto considerarse asesoramiento financiero. Todo el contenido en materia impartido no constituye ni debe ser considerado como un consejo o una recomendación. Del mismo modo que no hemos analizado sus circunstancias personales, es por todo ello que no asumimos ninguna responsabilidad por el uso que se realice de esta información ni de las consecuencias que de ello se deriven. La operativa con productos financieros conlleva riesgos. Por favor, asegúrese que los comprende o trate de asesorarse o formarse. Con lo cual empezamos viendo el 10K, luego veremos qué ha pasado estos últimos días en los mercados financieros, haremos algunos comentarios sobre las caídas en los bancos regionales, veremos si la Fed ya está actuando o no, con datos de mercado, porque al final es lo más transparente, porque la Fed dice una cosa y hace otra, y lo vamos a ver con datos, y con lo cual vamos a ver primero pues este balance en el 10K de Silicon Valley Bank, y luego pues nos iremos a ver la evolución de los tipos de interés de tipo fijo de la deuda hipotecaria de Estados Unidos, algunos movimientos en el mercado de acciones que han habido, algunos desplomes de los bancos regionales, y luego los movimientos del dólar y de los bonos gubernamentales de Estados Unidos, que al final impactan de forma directa también en la evolución de los tipos de deuda hipotecaria. Y de aquí también a la caída actual del Euribor. Les imagino se habrán fijado que también ha caído el Euribor casualmente con la caída de Silicon Valley Bank. Así que empezamos con este podcast. Empezamos con el 10K. El 10K es el informe de resultados que presentan las compañías cotizadas en Estados Unidos y lo presentan a la SEC. Es el documento más oficial en el que puedes adquirir información sobre las compañías. Es el típico documento que desde OB estamos pues cada día leyendo, porque nosotros nos dedicamos a investigar sobre compañías y presentamos estas mismas, pues un resumen de las compañías en la revista que cada mes publicamos, y con lo cual, bueno, pues nos entendemos muy bien con estos informes de la SEC. De la primera vez que los ves son densos, son informes de 200 páginas sobre una compañía, pero bueno, cuando
conoces esa estructura del informe y has leído cientos de ellos, como es el caso de un servidor, pues bueno, estás bastante habituado a este informe, ¿no? Y para encontrarlo, lo que de hacer, siempre lo decimos, si quieren información sobre una compañía, pues van a su buscador y ponen el nombre de la compañía, Investor Relations, o simplemente poniendo IR, normalmente ya funciona, y ahí van a la información financiera, a los informes de la SEC, y bueno, en este caso van al 10K. Si nos vamos a la página 95, tenemos el balance, y lo primero que hemos de explicar es que Silicon Valley Bank ha pasado los últimos años de tener unos activos. En el año 2011 tenían unos activos totales de unos 20.000 millones. Año 2015, 44.000 millones. Año 2019, 71.000 millones. Año 2020, 115.000 millones. Y atención, porque el año 2021 lo cerró con 211.000 millones en activos. 211.000 millones en activos. En un año que tienen los activos en 100.000 millones. Y en 10 años los activos han multiplicado por 10. Han pasado de 19.000 a 200.000. Esto ya nos ha de llamar la atención. No es menor, ¿de acuerdo? Este crecimiento de estos activos. Y si luego vamos a ver esta estructura de estos activos, ¿cuál es? Pues vemos que la mayor parte de estos activos, 91.000 millones, son Held to Maturity Securities, que son activos mantenidos hasta vencimiento. ¿Qué significa? Que son activos, que ahora veremos la estructura de los mismos, que como tales por su naturaleza invierten en ellos con la idea de tenerlos hasta que venzan, es decir, ya sean bonos o deuda hipotecaria, la tienen hasta que vence, y así pues ellos cada mes o cada trimestre van ingresando los intereses por esta deuda, y a vencimiento recuperan todo el principal, independientemente de lo que hagan las fluctuaciones del valor razonable de estos activos. ¿Qué pasa? Que durante todo este año 2022 estos activos han caído en valor razonable. ¿Qué significa? Que con el incremento de la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, consecuencia de una inflación que ellos mismos habían provocado por la gran inmensa impresión de dinero que llevan durante los últimos años, en especial durante los confinamientos, después de toda esa impresión de dinero, de esos ahorros extraordinarios por parte de los ciudadanos, y luego ese consumo desbocado, con ahorro, con dinero imprimido y con falta de stock, y con esa fiebre también por los bienes inmuebles, también vivieron en Estados Unidos, pues ha habido una subida de los tipos de interés en todos los plazos, y la subida de los tipos de interés también conlleva, porque tiene una relación directa con la subida de los tipos de interés de la deuda hipotecaria, porque tiene una relación directa con los bonos de largo plazo de gubernamentales de 10, 20 y 30 años, y una relación muy clara en la evolución de los tipos de interés de estos dos activos, tanto deuda hipotecaria como bonos de largo plazo. Y al subir los tipos de interés, ¿qué pasa? Que los activos que tú tienes invertidos en deuda pierden valor. Para los que no estén habituados, o es la primera vez que lo oyen, si tú tienes un bono, imagínate, que te da un 2% anual, ¿no? Y te lo va a dar durante 10 años. Durante 10 años tú vas a recibir un 2% cada año. Pero un año más tarde, este bono se vende al mercado a un 7%, es decir, si te hubieras esperado un año en invertir ese dinero, en cambio de recibir un 2, recibirías un 7, ¿no? Estás dejando ganar un 5%, pero si tú no lo vendes, ese bono en el que has invertido, y te esperas estos 10 años de vencimiento, no pasa nada. Es decir, dejas de ganar dinero si lo hubieras invertido más tarde, pero no pierdes, porque a vencimiento vas a recuperar todo el principal y vas a ir pues ingresando ese 2% anual, sin descontar la inflación y demás, que sin subir los tipos seguramente terminará la inflación, pero lo dejamos aquí.
¿Qué pasa si tú dices, no, yo es que ahora necesito el principal, es decir, necesito todo el dinero en el que he invertido porque tengo una necesidad, como es el caso de Silicon Valley Bank, que todos los clientes o gran parte de clientes empezaron a sacar dinero y Silicon Valley Bank tuvo de empezar a liquidar posiciones? ¿Qué has de ir a mercado? Cuando vas a mercado, claro, nadie te quiere comprar un bono que da un 2% de interés, porque claro, ese vencimiento, voy a recuperar el principal y solo voy a cobrar un 2% cada año, cuando el mercado me está dando un 7%, tú te has de descontar durante todos los años que faltan por pagar ese 5% que voy a dejar de ganar. O has de hacerlo atractivo, es decir, como mínimo has de ponerlo equivalente a las opciones que tienes en el mercado por el mismo bono. Si el mismo bono a mercado da un 7%, pues tú has de dar lo mismo. ¿Y cómo lo haces? Pues bajando el valor del principal hasta que vencimiento pues se recupere todo ese diferencial, con lo cual cae el valor del bono. Si hay necesidades de capital y han de ir a vencimiento estos bonos, antes de ir a vencimiento han de liquidarse, el propietario de los bonos, de esa renta fija que nunca es fija, que el nombre tiene trampa, pierde dinero. Pierde mucho dinero en este caso. Y esto es lo que le ha pasado a Silicon Valley Bank y esto es lo que les vamos a explicar de ahora en adelante. De estos 90.000 millones que hay en Held to Maturity, que son activos hasta vencimiento, más otros 26.000 que tienen también en activos invertidos que los ponen como líquidos y veremos que no son líquidos, al final suman, si lo ven, suman más de 100.000 millones. Porque de los 120.000 que tienen en activos de inversión, únicamente 13.800 son caja equivalente. El resto son activos que no son líquidos. Y esto hace que la compañía, en caso de necesitar liquidez, porque los clientes de Silicon Valley Bank empiezan a sacar dinero, tengan de liquidar posiciones. De los 26.000, 16.000 son bonos del tesoro y únicamente 6.600 son MBS y CMBS 1.400. Es decir, que en total nos vamos casualmente a estos 8.000 millones. Con lo cual 16.000 millones que sí que son bonos del tesoro y 8.000 que son CMS y MBS que son activos respaldados por hipotecas de corto plazo, ¿vale? Residencial, en este caso de corto plazo. De estos 26.000 millones, si van a valor razonable, estarían perdiendo 2.500 millones. Hasta aquí todo bien. En los bonos del tesoro pierden 1.000 millones y de los cuales a menos de 12 meses, de estos 16.000 millones, tienen 11.900 millones. El resto es a más de un año, con lo cual que de líquido no tiene nada, 4.000 millones, que no es líquido. Pero el problema no está aquí. El problema de los activos de Silicon Valley Bank no está aquí. Está, y aquí el que quiera ver el problema de Silicon Valley Bank y quiera entrar en el 10K, se van a la página 125 y aquí los tendrán. De los 91.000 millones HTM, ¿vale? Los activos que han de tener hasta vencimiento, únicamente hay deuda gubernamental, son 486 millones. El resto, 57.700 millones, son MBS, que son valores respaldados por hipotecas, CMOs de tipo fijo, que también es un activo, obligaciones de pago hipotecaria, 10.000 millones, y CMBS por 14.000 millones. Es decir, que en total, con valores hipotecarios, estamos hablando que la gran mayoría es de estos 90.000 millones, únicamente hay 7.400 millones que son bonos municipales y 700 millones que es deuda corporativa. Es decir, que unos 8.000 millones de los 90.000 no son deuda hipotecaria. El resto es todo deuda hipotecaria. Es lo mismo por lo cual petó la última crisis financiera. Es el mismo tipo de activo. Son bolsas de hipotecas que se venden en un paquete
para que empresas como Silicon Valley Bank puedan invertir en ellas y reciban cada mes pues unos intereses de ese dinero. ¿Por qué se van a ese tipo de activos en el año 2021? Pues se fueron a ese tipo de activos porque la renta fija no da rentabilidad, y por obtener un poco más de rentabilidad de lo que daba la renta fija se fueron a esta deuda hipotecaria que ofrecía más rentabilidad. ¿Qué pasa? Que los tipos de interés a 30 años de la deuda hipotecaria norteamericana se ha disparado, pero se ha disparado como nunca en la historia durante el año 2022. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues lo mismo que explicábamos hace un minuto con los bonos. Pues que el valor de liquidación de estos activos se ha desplomado. Es decir, de estos 91.000 millones, si tienen de liquidar las posiciones, pierden 15.000 millones. Es decir, que el valor razonable de estos activos a cierre 2022 es de 76.000 millones. Pierden 15.160 millones. De unos activos que no son líquidos, de unos activos que no tenían pensado ellos ir a vencimiento, pero no tenían pensado vender antes de vencimiento, pero como les están pidiendo este dinero, estas retiradas de efectivo, han de ir a vencimiento y coger estas pérdidas. Claro, unas pérdidas de 15.000 millones que han de asumir y con efectivo que no tienen, porque del total del balance, recuerden que únicamente tenían 13.000 millones en caja de equivalentes, con lo cual no tienen caja para pagar todo a todos los clientes y en consecuencia entra en quiebra Silicon Valley Bank. Pero no es un problema de deuda gubernamental. Lo gordo está en estos más de 80.000 millones en deuda hipotecaria y la pérdida de valor razonable o a mercado de esta deuda hipotecaria, de estas bolsas de hipotecas que tenía Silicon Valley Bank, y con lo cual es lo mismo que vimos en la crisis financiera. Y es curioso porque, a modo de reflexión, siempre nos estamos fijando donde no nos hemos de fijar. Es decir, los medios de comunicación en agosto se estaban fijando todos en los precios altísimos del gas natural, que están en máximos históricos, y ahora el gas natural está en mínimos históricos, mínimos de principios de los años 90. 6 meses más tarde está al revés. Ahora que las empresas tecnológicas están en mínimos, se han desplomado todas y están cotizando todas a precios súper interesantes, la gente está comprando activos o ve más seguro comprar activos de sociedades como bancos, sociedades financieras que tienen en sus balances grandes cantidades de bonos y de deuda hipotecaria, que ahora a valor razonable, a valor de mercado, es mucho más bajo, porque con la subida de los tipos de interés estos bonos valen a mercado, valen mucho menos que la inversión que se hizo, y con lo cual están perdiendo muchísimo dinero. Pero nos llama la atención el lado opuesto. Es decir, como siempre, el humano pues está descontando lo peor para las tecnológicas y lo mejor para las empresas válidas de tipo sector financiero y tipo materias primas, cuando una vez más se demuestra todo lo contrario, ¿no? Con lo cual, a nivel de inversión, aprendizaje muy claro. Primero, hay que leerse o entender los balances antes de invertir en una compañía, aunque aún así podemos caer en trampas, eso está clarísimo. En segundo lugar, el problema de Silicon Valley Bank es asumible a toda la banca de todo el mundo, aunque nadie lo diga, es así, porque habría que ver todos los balances, que son muy poco transparentes. Si algo destaca los bancos es que sus balances son poco transparentes. Silicon Valley Bank aún así tiene un balance muy transparente, porque tienes la estructura de estos activos muy detallada, y eso es, por lo tanto, la SEC conocía perfectamente la situación de Silicon Valley Bank, y ahora dirán, no, es que hemos de regular más. Bueno, pues no es que hayáis de regular más, es que no sé para qué sirve vuestro trabajo, pero bueno. Y si vemos la evolución de los tipos de interés de la deuda hipotecaria de 30 años, y vemos el gráfico, el gráfico lo vamos a dejar en el blog de portalesenbolsa.com. En el año 2020, la deuda hipotecaria de 30 años, el tipo de interés a tipo fijo de la deuda hipotecaria de 30 años,
en diciembre de 2020 más o menos hacía mínimos a 2,6 y se disparó hasta el 7% en octubre de 2022. Luego pues cayó hasta el 6 y ahora en la semana pasada, porque tenemos datos, los últimos datos que tenemos de hipotecarias desde el jueves pasado, al 6,73, pero solamente ahora habrá caído. Y si menos la variación porcentual de estos tipos de interés, es decir, cómo de rápido han cambiado los tipos de interés, vemos que esta variación ha batido todos los récords de la historia desde principios de 1970 en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en un año han habido incrementos de los tipos de interés superiores al 100%, y esto no había pasado nunca, ni en 1980 hubieron los tipos de interés de una forma tan rápida como la actual. Y esto ya lo hemos dicho varias veces en los podcasts de portasenbolsa.com, de que lo que está haciendo la Reserva Federal era se están pasando de vueltas y miran, si se han pasado de vueltas, que ya llevan 2 quiebras de 2 bancos y están todos temblando. Y están todos temblando y lo vemos, ¿por qué? Pues porque cuando vamos a ver qué pasó ayer, vimos que los bancos regionales de Estados Unidos, First Republic Bank caía un 61%, y otros bancos como Zions o Gay Corp o Truist Financial, todos ellos también caían más de un 27%, un 20% en un solo día. Y toda la banca europea y norteamericana, aunque fuera Citigroup, o fuera Wells Fargo, o fuera Banco Santander, todos caían cerca de un 7% durante la sesión de ayer. Y en medio de esa caída vemos que de golpe, casualmente, los tipos de interés de los bonos norteamericanos, de las letras del Tesoro norteamericano, el tipo de interés a un año, ayer, en los últimos 3 días, ha pasado de 5,2% al 4,3%, y hoy se está recuperando. El bono a 2 años superaba el 5% la semana pasada y ayer cerró al 4%. Es decir, en 2 sesiones caen los tipos de interés un 1%, del 5 al 4%, una caída histórica. Y esto aquí detrás, evidentemente, la Reserva Federal. Es decir, una caída así no se hace así como así. ¿Y por qué tienen intereses ahora o qué está descontando el mercado? Pues que la Reserva Federal no va a poder seguir subiendo los tipos de interés de una forma tan agresiva como ha estado haciendo hasta ahora, porque los balances de muchos bancos están en entredicho. Y realmente, balances de bancos y aseguradoras. Lo que pasa es que las aseguradoras, la ventaja que tienen es que o empiezan a generar siniestros o no tienen por qué empezar a liquidar sus posiciones. En caso de la banca sí, si todo el mundo empezara a sacar su dinero, la banca tendría de liquidar posiciones y toda la inversión que tiene en deuda gubernamental, deuda corporativa, deuda hipotecaria cotizada, como son los CMOs, pues estaría en pérdidas la mayor parte de ella. Y esto pues podría llevar a un estrangulamiento y a los problemas que ha vivido Silicon Valley Bank, ¿no? ¿Y qué más consecuencias tienes? Bueno, pues cuando hay esta caída en estos tipos de interés, ayer mismo pues también veíamos caída en el sector bancario, caída en los tipos de interés, que al final son subidas en la deuda gubernamental, en los bonos, ¿no? Porque caen los tipos de interés y sube el valor de los bonos, como os he explicado antes. Y teníamos, pues, en el mercado de divisas, por ejemplo, teníamos un dólar que ayer, curiosamente, pues también se desplomaba. Es decir, tenías el dólar norteamericano, que ayer tuvo caídas súper importantes, y hoy, bueno, pues de momento está un poco más plano, pero sí que lleva 2 días con caídas importantes el dólar, y en consecuencia, pues los pares euro-dólar, libra-dólar, subían con fuerza, y esto es señal a que, bueno, pues se está descontando a más largo plazo, más corto plazo, pero que la Reserva Federal no va a seguir subiendo los tipos de interés, con lo cual el dólar pierde esta fuerza alcista, y con la caída del dólar suben los pares, y en gran parte, pues bueno, las tecnológicas y demás compañías
que el mercado tan preocupado estaba por estas subidas de tipos de interés, pues bueno, se calman las cosas y suben en bolsa en dirección contraria a lo que la mayoría de gente esperaba, ¿no? Que hay Silicon Valley Bank y el sector bancario se desploma y las tecnológicas suben, ¿no? Todo lo contrario que está esperando el mercado, que está esperando todos los medios de comunicación. Y bueno, a modo de detalle, desde V, la verdad es que no les hacíamos ni caso, como siempre hacemos. Y también destacable de que la única compañía que hemos publicado el sector financiero en las revistas de OV, que es una empresa, un neobanco que está creciendo cerca de un 100% en Latinoamérica, pues ayer subía más de un 3%, es decir, que el sector bancario caía como mínimo un 3, 4, 5%, en algunos casos un 7% en general, y el único banco que hemos publicado, única empresa del sector financiero que hemos publicado en OV, claramente financiera, 100% financiera, subía más de un 3,7% ayer, ¿no? Con lo cual, bueno, señal de que elegimos bien la compañía. Evidentemente podríamos estar en alguno de estos bancos. No hemos publicado ninguna empresa de ningún banco regional norteamericano. Y bueno, y esto es un poco los comentarios que queríamos hacer sobre Silicon Valley Bank, la relación con los bonos, los bonos del Tesoro y los tipos de interés de Estados Unidos, un posible cambio en la política monetaria de ahora en adelante, o como mínimo durante unos días o unas semanas, para frenar este pánico bancario que puede haber. Y luego, bueno, la relación con el dólar, recaída del dólar, subida en muchas de las acciones cotizadas que no son del sector bancario. Y nada, esperemos que les haya sido de utilidad, que hayan visto que realmente la evolución de la deuda hipotecaria está impactando claramente en Estados Unidos, algo que también creemos que va a pasar en Europa. Es decir, Europa también ha habido una burbuja en el sector inmobiliario importantísima. Estas subidas en los tipos de interés tarde o temprano van a impactar en el sector inmobiliario, en el sector financiero, y es cuestión de tiempo. Vemos en semanas o meses, pero bueno, lo que pasa ahí pasa aquí, básicamente porque el Banco Central Europeo ha ido siguiendo los pasos de la Reserva Federal, pero siempre con retraso, ¿no? Pero han seguido los mismos pasos. Y bueno, hasta aquí el podcast de oportunidadesenbolsa.com. Esperemos que les haya sido de utilidad. El 10K de Silicon Valley Bank está disponible en la página de inversor de Silicon Valley Bank. Y nada, y esto es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.